Desde fuera muchos veían a Elena como una mujer fuerte, siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, siempre sosteniendo lo que otros no podían cargar. Cuando alguien necesitaba apoyo, Elena estaba allí. Cuando había problemas, ella escuchaba. Cuando las cosas se complicaban, asumía más peso del que le correspondía. Elena aprendió desde temprano que ser fuerte significaba no quejarse, que amar era aguantar, que decir que estaba cansada podía parecer egoísmo. Así fue construyendo una imagen de fortaleza que todos admiraban, pero que por dentro la estaba desgastando lentamente. Cada vez que sentía que algo la sobrepasaba, se decía a sí misma que podía con eso un poco más, un día más, una carga más. Pensaba que ser buena persona era soportar en silencio, que poner límites era fallar, que descansar era rendirse. Con el tiempo, Elena dejó de escuchar su propio cuerpo y su propio corazón. El cansancio se volvió normal, la tristeza silenciosa, la frustración constante, pero como seguía cumpliendo, nadie notaba que algo no estaba bien, y ella tampoco se permitía notarlo. En sus momentos a solas, Elena hablaba con Dios, pero siempre desde la fuerza, nunca desde el cansancio, nunca desde la verdad completa. Le pedía fuerzas para seguir, pero no se atrevía a decir que ya no podía más. Tenía miedo de que admitirlo fuera una señal de debilidad, incluso delante de él. Elena aún no entendía que estaba confundiendo fortaleza con sacrificio sin límites, y esa confusión estaba a punto de llevarla a un punto que nunca había imaginado. Con el paso del tiempo, Elena empezó a sentir que su vida giraba alrededor de las necesidades de los demás. Cada llamada era una urgencia. Cada pedido venía acompañado de la expectativa de que ella diría que sí, y casi siempre lo hacía. No porque quisiera, sino porque no sabía cómo decir que no sin sentirse culpable. Elena confundía responsabilidad con sacrificio constante. Pensaba que si ella no estaba, todo se derrumbaría. Que si se detenía un momento, alguien saldría herido. Esa idea la mantenía en movimiento, incluso cuando el cuerpo pedía descanso y el corazón pedía silencio. Había días en los que se despertaba cansada antes de empezar. El agotamiento ya no venía solo de lo físico, sino de la sensación de estar siempre disponible. No había espacio para ella. Sus emociones quedaban en segundo plano, sus límites olvidados. Y aún así seguía adelante, convencida de que eso era ser fuerte. Por dentro, Elena empezaba a resentirse, no de las personas, sino de la carga invisible que llevaba. Se preguntaba cuándo había dejado de importar su propio bienestar, cuándo había aprendido que amar significaba desaparecer, y esas preguntas la hacían sentir incómoda, porque cuestionaban la imagen que había construido durante años. En su relación con Dios, el conflicto también crecía. Elena oraba pidiendo fuerzas para seguir soportando, pero en el fondo se preguntaba por qué siempre tenía que soportar. Le hablaba de servicio, de entrega, de amor, pero nunca se permitía hablar de límites, de cansancio, de necesidad de cuidado. Sentía que reconocer eso era fallar espiritualmente. A veces recordaba palabras sobre amor y entrega, pero olvidaba otras igual de importantes: descanso, verdad, cuidado del corazón. Sin darse cuenta, había transformado la fe en una exigencia constante. Dios dejó de ser refugio y se convirtió en una fuente más de presión, no porque Él lo fuera, sino porque Elena había aprendido a relacionarse desde el sacrificio extremo. Había momentos en los que deseaba desaparecer por un instante,
no para huir, sino para no ser necesaria, para no tener que sostener nada ni a nadie. Ese deseo la asustaba, porque no se parecía a la mujer fuerte que todos conocían, y por eso lo guardaba en silencio. Elena aún no se daba cuenta, pero su fuerza no estaba siendo usada para vivir, sino para sobrevivir. Y cuando la vida se reduce a sobrevivir, algo profundo empieza a quebrarse por dentro. El punto de quiebre no llegó como un colapso visible. No hubo gritos ni una caída evidente. Llegó en forma de vacío. Elena se dio cuenta de que estaba haciendo todo lo que siempre había hecho, pero ya no sentía nada, ni satisfacción por ayudar, ni alegría por servir, ni paz por cumplir. Solo una sensación constante de estar drenada. Ese día, después de decir que sí una vez más, cuando por dentro quería decir que no, Elena regresó a casa con el corazón pesado. Se sentó en silencio y comprendió algo que llevaba tiempo evitando. Estaba agotada no porque amara demasiado, sino porque se había olvidado completamente de sí misma. Y esa verdad la golpeó con fuerza. Por primera vez, Elena no quiso pedir fuerzas para continuar. No quiso prometer que iba a aguantar un poco más. En lugar de eso, habló con Dios desde un lugar distinto. Le dijo que estaba cansada, que ya no sabía dónde terminaban las necesidades de los demás y dónde comenzaban las suyas, que sentía culpa solo de pensar en detenerse. En ese momento, algo empezó a cambiar. No fue una voz, ni una respuesta inmediata, sino una comprensión suave y profunda. Elena empezó a ver que había confundido fortaleza con abandono propio, que había aprendido a sostener a todos, menos a ella misma, y que esa forma de vivir no era amor, era desgaste. Recordó cuántas veces había creído que poner límites era fallar, que decir no era decepcionar, que cuidarse era egoísmo. Pero por primera vez se permitió cuestionar esas ideas. Se preguntó si Dios realmente esperaba que se rompiera para demostrar amor, si la fe consistía en desaparecer para que otros estuvieran bien. Esa reflexión fue incómoda, pero necesaria. Elena empezó a entender que el límite no es rechazo, sino responsabilidad. Que decir no a tiempo puede ser una forma de decir sí a la vida. Que la verdadera fortaleza no siempre se ve en cargar más, sino en reconocer hasta dónde se puede llegar sin perderse. Aún así, el miedo seguía presente. Miedo a decepcionar. Miedo a ser vista como débil. Miedo a que si dejaba de sostener, nadie la sostuviera a ella. Pero junto a ese miedo apareció algo nuevo. El deseo de vivir de otra manera, no más ligera por fuera, sino más honesta por dentro. Elena no sabía cómo empezar a cambiar, no tenía un plan claro, pero sabía que seguir como estaba la estaba llevando a un lugar donde ya no quería estar. Y ese reconocimiento, aunque doliera, era el comienzo de una verdad que estaba a punto de revelarse por completo. Con el tiempo, Elena empezó a comprender algo que nunca le habían enseñado con claridad. Ser fuerte no era aguantarlo todo. No era decir sí siempre. No era desaparecer para que los demás estuvieran bien. La verdadera fortaleza no se construye rompiéndose por dentro, sino aprendiendo a cuidarse sin culpa. Elena entendió que había confundido amor con sacrificio constante, que había creído que su valor estaba en cuánto soportaba y no en quién era. Durante años pensó que, si dejaba de sostener, perdería su lugar. Pero poco a poco comenzó a descubrir que su lugar no dependía de su agotamiento. Empezó a cambiar pequeñas cosas, no de forma brusca, no con discursos largos, sino con decisiones simples.
Aprendió a escuchar cuando su cuerpo pedía pausa, a reconocer cuando su corazón estaba cansado, a decir no sin justificarse tanto. Y aunque al principio la culpa aparecía, ya no mandaba como antes. En su relación con Dios, algo también se transformó. Elena dejó de pedir fuerzas para seguir soportando y comenzó a pedir sabiduría para vivir con equilibrio. Descubrió que Dios no se ofende cuando alguien reconoce sus límites. Al contrario, los límites bien colocados protegen la vida que Él mismo entregó. Comprendió que Jesús mismo se retiraba a descansar, que no atendía todas las demandas, que no se explicaba a todos. Y esa verdad fue liberadora. Si el amor perfecto no vivió desde el agotamiento, ¿por qué ella sí debía hacerlo? Elena empezó a ver que poner límites no alejaba a Dios ni la convertía en menos buena persona. La estaba salvando de perderse. Porque cuando alguien se exige soportarlo todo, tarde o temprano se vacía. Y nadie puede dar desde el vacío. Esta fue la revelación que cambió su camino. La fortaleza verdadera no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te respetas. Amar no es desaparecer. Servir no es romperse. Y decir no, a veces, es el acto más honesto de amor que una persona puede hacer. Si esta historia se parece a la tuya, tal vez hoy necesitas escuchar esto. No eres débil por estar cansado. No fallas por necesitar descanso. No pierdes valor por poner límites. Ser fuerte no significa soportarlo todo. Si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios una frase corta que represente lo que estás aprendiendo ahora. Algo como: aprendo a poner límites, también necesito cuidarme, o no tengo que soportarlo todo. No para explicarte, solo para reconocer tu proceso. Si este mensaje habló contigo y quieres seguir escuchando historias que traen claridad, fe real y descanso interior, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí compartimos historias para quienes están cansados de confundirse entre ser fuertes y sobrevivir. Y ahora, una oración. Dios amado, hoy colocamos delante de ti a quienes han cargado más de lo que podían. Tú conoces nuestro cansancio, nuestras culpas y nuestros miedos al poner límites. Enséñanos que cuidarnos también honra la vida que tú nos diste. Danos sabiduría para amar sin desaparecer y fortaleza para vivir desde la verdad, no desde el agotamiento. Amén.